¿Ahí se ve? Ahí se ve. Bueno, bueno. Nadie, ya podemos comenzar. ¿Está grabando? Sí, doctor, está grabando. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es bastante. Algunas veces, digamos, hay un poco de conocimiento de esta enfermedad que son las bronquiectasias. Y es un tema que muchas veces el desconocimiento nos hace no poder hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento correcto en estos pacientes. Pero la idea es que cuando veamos este tema, veamos desde el punto de vista digamos, de cómo presumirlo al diagnóstico y cómo hacer después la derivación correcta a la especialista y aprender de estas enfermedades que hay que tratar de diagnosticar tempranamente para que no avancen en su proceso natural de enfermedad. Entonces es muy importante tener en cuenta a este tipo de enfermedad. Pero antes que nada tenemos que saber la historia de esta enfermedad que se remonta de 1819, donde este señor, que es René Laennec, informa por primera vez la bronquiectasia, que se basó en la auscultación y la autopsia. Pero luego en 1922, la introducción de la broncografía de contraste favoreció entender esto, digamos, y entender todavía más la patología y poder comprender, digamos, mucho más y aportar estudios que permitan ver a esta enfermedad. En 1950 surgió, digamos, la correlación entre la anomalía radiológica y los hallazgos histopatológicos. Y saber que, digamos, a partir del siglo XX, al final del siglo XX, surge realmente, los diagnósticos se incrementaron, su incidencia y su prevalencia, debido al conocimiento de esta enfermedad y a los estudios imagenológicos que ayudaron a tener más claro este tipo de enfermedad y visibilizar a este tipo de patología. Entonces, ¿cómo la definirían? La bronquiectasia es un trastorno respiratorio que es crónico, que puede ser congénito o adquirido. Se caracteriza porque hay una destrucción progresiva e irreversible de la pared y dilatación de la vía aérea de los bronquios y bronquiolos principales. En su curso de su enfermedad, estos pacientes van experimentando exacerbaciones agudas y que se asocian a un aumento de inflamación y una progresión del daño pulmonar. Entonces el otro día, cuando vimos asma, repasamos cómo estaba conformado un bronquio. Era la mucosa, la submucosa, la muscular y el cartílago en caso del bronquio, y los bronquiolos ya no tienen cartílago, tienen músculo, excepto de los bronquios. Entonces la bronquiectasia, ya vamos a ver más adelante cómo se afectan determinadas capas de los bronquios. ¿Qué tenemos que saber de la epidemiología? De la epidemiología tenemos que saber que la prevalencia de bronquiectasia está aumentando en la actualidad. ¿Por qué? Porque la población va envejeciendo. Hay mayor prevalencia de enfermedades infecciosas pulmonares crónicas y hay una mejoría de las imágenes diagnósticas, por ejemplo, la tomografía. Acá podemos ver en el planiferio que hay diferentes estudios en diferentes lugares del mundo que identifican con colores determinadas prevalencias de enfermedad. Por ejemplo, la azul representa la patología idiopática, la roja la postinfecciosa, la amarilla las relacionadas con la enfermedad inmune, las verdes claras con la disquinesia ciliar primaria, la morada con la aspergilosis broncopulmonar, la celeste con las enfermedades del tejido conectivo y la gris con otro. Tenemos las aspiraciones con rosa
y la score pulmonar, realmente que el EPOC, realmente con negro. Con verde las patologías reumáticas y realmente y con amarillo los signos bronquial, que pueden ser debido, por ejemplo, el asma. Y el reflujo gastroesofágico con un tipo de celeste más claro. Pero, nos vemos, hay diferentes, digamos, prevalencias en diferentes sectores del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos es importante la prevalencia de enfermedades relacionadas con los problemas autoinmunes. En otros lugares hay mayor incidencia, por ejemplo, en Europa, el rojo que es generalmente con las posinfecciosas. Entonces, hay determinados lugares que tienen una predominancia de acuerdo al lugar y a la parte socioeconómica. Pero, como vemos, en Latinoamérica no se ven, digamos, aún estudios concretos sobre la epidemiología de los mismos. Entonces, la idea es tratar de aportar a este mapa datos sobre todo el NOA y la Argentina. Entonces, para que nos permita determinar dónde está, qué prevalencia tiene de enfermedad en Tucumán, sobre todo. En la epidemiología, tenemos que saber que el sexo afecta por igual. Generalmente hay una ligera predominancia en mujeres, afecta entre la segunda infancia y los jóvenes adultos. Su incidencia es 2,27 por 100.000 consultas anuales, que se incluyen los niños con fibrosis quística, y saber que el 25% de las bronquiectasias post-IRAP, por ejemplo, el adenovirus, produce un 43% multifocal y un 64% bronquiolitis. Saber que el 73% son bilaterales y afectan el lóbulo inferior. Y el 83% compromete más de un lóbulo. ¿Qué tenemos que conocer de esta enfermedad? Ya sabemos que es un trastorno crónico que se caracteriza por dilatación progresiva e irreversible de los bronquios y los bronquiolos. Esto conduce a una disfunción del aclaramiento ciliar y esto que involucra lo siguiente: la colonización bacteriana persistente, la inflamación crónica neutrofílica, digamos, de la mucosa bronquial y la destrucción progresiva del parénquima. Estas tres ítems favorecen a que esta patología se cronifique. Hablando, digamos, de la inflamación neutrofílica, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Acá le hice unos gráficos para que les sea más fácil entender. Yo tengo el moco, tengo el epitelio bronquial y tengo el endotelio vascular. Yo tengo una bacteria, y esta bacteria genera la liberación de alguna citoquina, como la interleuquina 8, o el factor estimulante, digamos, de los monocitos, que es el MC1, o el factor de necrosis tisular. Eso favorece un reclutamiento de los polimorfos nucleares y produce una migración hacia la luz, donde está, digamos, la luz bronquial en este caso. Esto, conjuntamente con un macrófago, que es un macrófago móvil, realmente que tiene la estructura, que está en la luz, generalmente este macrófago, por inducción de la bacteria que activa el complemento C5A, esto estimula el macrófago y el macrófago libera interleuquina 1 beta, interleuquina 8, leucotrino B4 y factor necrosis tisular. Eso favorece el reclutamiento y produce la degranulación del neutrófilo. Y hay una formación del NET. El NET es la trampa extracelular del neutrófilo, que esto genera que este neutrófilo que desgranula libere algunos biomarcadores que generan algunas alteraciones, como la catecina G, la mieloperoxidasa, la metaproteína y las proteínas 3, el ROS y el PAM. Lo importante es saber que esto lleva a que esta patología se forme una inflamación crónica. Y recordar que esta inflamación crónica genera predisposición a lesionar aún más el tejido bronquial en este caso. Entonces, las bronquiectasias las clasificamos en congénitas o adquiridas.
Las congénitas, vamos a conocer algunas, por ejemplo, el signo de Cartagener, que es un síndrome que se caracteriza porque hay un situs inverso, o sea, el corazón está ubicado, tiene una posición que ustedes ven en la radiografía, inclinado hacia la derecha, ustedes ven arriba en la radiografía y en la tomografía ven también que confirma que está desviado a la derecha. Hay una sinusopatía, o sea, hay sinusitis, hay realmente bronquiectasia, donde yo la puedo observar en la tomografía de abajo, puedo ver, digamos, hay algunas lesiones, dilataciones que puedo observar a simple vista. Y hay una inmovilidad de las cilias, realmente del epitelio nasal, y también en los varones puede afectar los espermatozoides. Realmente las mujeres pueden afectar y pueden predisponer, por ejemplo, a embarazo ectópico. Pero lo más importante que tienen que saber que las cilias inmóviles ya no se les llama cilias inmóviles, se llama disquinesia ciliar. En este caso, como es una enfermedad de tipo, congénita, esta enfermedad realmente se puede alterar la implantación del cilio o una alteración en los microtúbulos. Por eso se llama disquinesia ciliar. Como es congénita, es primaria. Pero una enfermedad como el EPOC puede dar una disquinesia ciliar secundaria por lesión de los cilios. Entonces es muy importante saber eso. Y esos estudios se lo hace con microscopía electrónica, digamos, para ver la enfermedad y cómo están implantados estos. Tener esa alteración en los cilios genera la sinusitis, ya sea en las bronquiectasias, y estos pacientes van a generar obstrucción. Y ahí, cuando le pedimos espirometría, van a dar un problema obstructivo, que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otra forma congénita son la fibrosis quística. Esta es una enfermedad hereditaria, generalmente está ubicada en una alteración del cromosoma 7, que afecta el gen regulador de la conductividad transmembrana de la fibrosis quística, y esto generalmente hay una mutación genética de este gen, y este gen hace que haya un trastorno iónico alterado. Lo que uno sabía hasta unos años atrás, que pensaba que las células cilíndricas de la vía respiratoria, del aparato respiratorio, del epitelio, generaban esta enfermedad. Pero se descubrió que hay una célula que se llama ionocito, que es la causante de esta enfermedad. Entonces tenemos que recordar y agregar otra célula para poder entender esta enfermedad. Esto produce una alteración iónica y libera secreción viscosa. Al liberar secreción viscosa produce obstrucción, y al generar más moco genera inflamación e infección. Y esto genera un daño estructural, genera la bronquiectasia, la insuficiencia respiratoria y la muerte de estos pacientes. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta a estos pacientes para evitar la progresión de enfermedad y la educación tanto a la familia como al paciente. Y estos pacientes, generalmente si tienen una enfermedad avanzada, digamos, la mejoría, la indicación final de estos pacientes es el trasplante. Ustedes ven la tomografía, la radiografía, ven un infiltrado, un patrón sucio, digamos, en la radiografía, con infiltrados algodonosos, pero cuando hacemos la tomografía, vemos dilataciones bronquiales de tipo, acá le llamamos saculares, que esto lleva a que acumule moco, se inflame, se infecte y se infecta recurrentemente y hace infecciones. Ya vamos a ver qué germen pueden abundar en algunas enfermedades. Otra forma congénita son el síndrome de William Campbell, que es una enfermedad que también está ubicada, que genera bronquiectasia y broncomalacia, apreciable porque hay ausencia o deficiencia de los cartílagos bronquiales y se localiza en el cromosoma 7. Y hace muy parecida las bronquiectasias saculares, muy parecida a la que hemos visto recién, pero esta se caracteriza porque no tiene cartílago o hay una ausencia, una deficiencia de los mismos. Malasia es dilatación o debilidad o que pueden colapsar, ¿bien?
En cuanto a las formas de congénita, otra es el síndrome de Molière-Kuhn, que es una traqueobroncomegalia que es reconocida por radiografía y también por tomografía cuando el diámetro es mayor de 30 milímetros. O sea, observamos que realmente la tráquea y las tráqueas mayores de 3 centímetros y los bronquios principales mayores de 2,5. Y acá podemos ver en la radiografía hay un aumento del tamaño, digamos, de la radiolucidez de la tráquea, que cuando hacemos la tomografía y la medimos, mide mayor de 30 milímetros de diámetro. Este es otro tipo de bronquiectasia congénita. Otras son las hipo y gamma-globulemias que causan infección sinusales y broncos pulmonares repetitivos. La más conocida, la más frecuente, es la hipogamaglobulinemia y a uno le llama inmunodeficiencia común variable y la más afectada es la inmunoglobulina A, que esto genera infecciones recurrentes y esto lleva a la bronquiectasia y a la sinusitis recurrente. Entonces uno tiene que pedir a un laboratorio de gamma globulina específica GMA para identificar, sobre todo la inmunoglobulina A sérica. Las formas congénitas también tenemos los quistes broncógenos múltiples o las bronquiectasias quísticas congénitas, que suelen asociarse a secuestro broncopulmonar y tenemos, por ejemplo, una radiografía donde vemos un quiste y de lo cual realmente lo vemos redondeado con radiolucidez central y realmente no tiene contenido. Eso es un quiste broncógeno. Y el secuestro pulmonar, para que digamos, sacar la duda, el secuestro pulmonar son una malformación congénita de la parte pulmonar que pueden ser un secuestro intralobar, porque está ubicado dentro del parénquima, sin relación bronquial, y el secuestro extralobar es donde está fuera del parénquima pulmonar y tiene su irrigación propia. Entonces vemos cuando vemos la radiografía, aparentemente podemos interpretar como un cuadro de neumonía, como un infiltrado radiopaco, que pueden confundir con neumonía, y cuando hacemos un estudio de tomografía o una angiografía, vemos la comunicación de la arteria aorta, por ejemplo, en su derecha, podemos ver la aorta y un vaso sanguíneo que va directamente a un sector del pulmón como independiente, y eso habla de un secuestro pulmonar. O sea que hay una independencia, digamos, con respecto a lo que es el pulmón. Y la forma congénita, los signos de uñas amarillas, son la hipoplasia linfática congénita que cursa con uñas características, hay derrame pleural, bronquiectasia y linfedema. Y también estos síntomas tienen síntomas por los cuales la uña deja de crecer y se asocia a otras enfermedades como el linfedema, enfermedad respiratoria, artritis reumatoidea y tumores malignos internos. La patogenia se detiene el crecimiento de las uñas y el signo es que las uñas están duras, una pigmentación como la ven en la foto, amarillenta y no hay cutícula. Eso es importante tenerlo en cuenta si lo vemos en el consultorio, pensar que puede llegar a ser bronquiectasia. En las formas adquiridas, generalmente en niños es más frecuente el sarampión, la coqueluche, la neumopatía aguda, la obstrucción de la vía aérea por aspiración de cuerpos extraños, que es muy común, y la prima infección por tuberculosis. Y en los adultos, los antecedentes de neumonitis supurada, la compresión bronquial de causas tumorales, la TBC pulmonar, el ARPA, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es característica porque se la ve en las partes centrales, y la sarcoidosis. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Generalmente los separé en grupos, porque es un grupo 1, las poinfecciosas, que son infecciones agudas de baja especialidad. Sarampión, la tuberculosis, la coqueluche y la aspergilosis. Son las que tenemos que tener, las 5 que tenemos que tener presentes. Del grupo 2, las aspirativas, síndrome aspirativo crónico, la atresia de esófago, el reflujo gastroesofágico, el trastorno de deglución, las fístulas broncoesofágicas adquiridas, los cuerpos extraños.
Y grupo 3, que son las enfermedades genéticas congénitas, que es algo que hemos visto anteriormente, como la fibrosis quística, las inmunodeficiencias primarias, como hemos hablado, las malformaciones congénitas, el síndrome de Cartagener, el síndrome de Monel-Kuhn y el síndrome Marfan. El grupo de las misceláneas son aquellos grupos donde se agrupan aquellas enfermedades agrupadas de diferentes etiologías. Por ejemplo, la neumonitis actínica o por droga, la sarcoidosis, el carcinoma mucoepidermoide endobronquial, los tumores pseudoinflamatorios pulmonar, la polisacaridosis o la atresia de vía biliar trasplantada. Eso sería un bosquejo de algunas causas más frecuentes. Entonces, una vez que hemos visto todas esas causas, tenemos que ver cuáles serán los síntomas que a nosotros nos hacen pensar en bronquiectasis. Primero, aquel paciente que viene con una tos crónica y persistente, un paciente que tenga dificultad respiratoria, que tenga sensación de opresión de tórax y tenga un antecedente de neumonía recurrente y que tenga broncorrea a la percepción y a la ocultación, y que yo lo oculte y tenga sucrepitantes persistentes, sibilancia, hipoventilación, respiración soplante, broncofonía o atelectasia, yo tengo que empezar a presumir que puede ser una patología bronquial obstructiva, y en este caso estamos hablando de la bronquiectasis. ¿Qué estudio podemos pedir? Una placa de tórax es siempre lo más accesible. En la placa de tórax, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si hay dilataciones broncal con manguito peribronquial. Nos fijamos en la parte iliar, si hay dilataciones bronquiales, hay unos signos que tienen los bronquios que están como más inflamados y dilatados. Puede haber atelectasia lobar y cementaria, que algunas veces vemos signos de atelectasia, por ejemplo, en la base de este pulmón, de esta radiografía, en la parte derecha, en la parte basal. El atrapamiento aéreo, un paciente que insufla y generalmente produce un aplanamiento más de los diafragmas. Opacidades lobares, por ejemplo, veo un infiltrado, panalización, obviamente esas dilataciones, las imágenes quísticas, como acá vemos, un nido como le llaman nido de paloma, con imágenes anulares, con pequeños niveles hidroaéreos. Generalmente esta placa es característica. Pero cuando veo la radiografía, ¿qué tengo que ver? Si yo veo una radiografía, si el lóbulo superior se afecta, afecta predominantemente la fibrosis quística. En la parte central, yo tengo que pensar en alergia, por ejemplo, la aspergilosis broncopulmonar. Y en la parte del lóbulo medio y derecho, en la enfermedad de la língula, sugiere infección por micobacterias. O sea, obvio que pueden estar en otro lugar, pero es la incidencia en la radiografía de estas enfermedades. En cuanto al estudio que es la tomografía de tórax, tenemos que saber que hay clasificaciones, digamos, de los bronquios de acuerdo a su evolución. Los bronquios normales pueden evolucionar a una bronquiectasia cilíndrica, es aquella bronquiectasia donde hay una dilatación realmente y no ha destruido todavía, no ha lesionado todavía, ha lesionado mucosa y submucosa, pero no el cartílago aún. Las varicosas, como lo dice su nombre, ya empieza a lesionar algo del cartílago, entonces se están tornando tortuosas. Y las quísticas, ya cuando hay una lesión de la mucosa, submucosa y el cartílago, y ya va haciendo una desestructuración de lo que es el bronquio en sí. Entonces, las cilíndricas, por ejemplo, en la tomografía, yo veo, por ejemplo, en la tomografía de tórax, veo, por ejemplo, a nivel cercano al ilio, veo unos bronquios dilatados y generalmente son cilíndricas porque tienen esa forma cilíndrica, no tienen la forma rosariada que tendría las varicosas. Entonces, la dilatación es mayor de 2 milímetros y eso generalmente nos hace pensar en una bronquiectasis cilíndrica. Generalmente pueden ser, digamos, mejoran con tratamiento de la cilíndrica, por eso en algunas clasificaciones dicen irreversible,
Pero cuando ya hay varicosa, por ejemplo, en este caso, las dilataciones ya son más tortuosas y veo claramente el trayecto más arrosariano. Entonces es muy diferente ver una tomografía cilíndrica de una varicosa. Pero lo más típico es ver generalmente una quística. Ya acá ya tenemos dilataciones, ya vemos desestructuraciones, ya se lesionó el cartílago y ya tiene una desestructuración ese bronquio. Entonces hay más tendencia a infección en este bronquio, porque la funcionalidad del bronquio la va perdiendo para poder drenar ese moco, y ese moco hace obstrucciones, inflamación y infección. Entonces, una vez que yo he hecho los estudios, las pruebas funcionales realmente son muy importantes, sobre todo la espirometría, y tenemos que saber que más del 50% de estos pacientes van a tener un patrón obstructivo de la vía y que no van a ser reversibles los broncodilatadores. Entonces, estos pacientes los tenemos que seguir estrictamente en su funcional respiratorio. Entonces, en la curva celeste, la curva del FBC, que habla del volumen tiempo, la curva de arriba, realmente la rosa, es lo normal, la curva del medio es la restrictiva y la curva celeste la obstructiva, o sea que va disminuyendo realmente. Ya Ana lo va a describir mejor a la espirometría, pero eso habla de un patrón de tipo obstructivo. Y en las pruebas de laboratorio, ¿qué es lo que podemos pedir en estos pacientes? El hemograma completo, que lo tenemos a nuestra accesibilidad. Los principales hallazgos pueden ser anemia, policitemia, aumento del porcentaje de neutrófilo, que es lo que hemos hablado recién, elevación del eosinófilo. Yo puedo tener con los eosinófilos un criterio de ARPA, que es una asperglosis broncopulmonar alérgico. Tengo que pedir el dosaje de inmunoglobulina G, M y A para descartar la hipogamaglobulinemia. Tengo que pedir también, si sospecho clínicamente, los niveles cuantitativos de alfa-1 antitripsina en el suero, sobre todo en personas jóvenes, menor de 35 años, todo paciente que tenga patologías como he visto efisema, por ejemplo, que ya lo tengo que pedir una alfa-1 antitripsina. Es importantísimo. Y lo, y los niveles de inmunoglobulina E en suero para descartar el ARPA y las pruebas autoinmunes. Bailando. Y después las pruebas de fibrosis quística, como la prueba la prueba del sudor o el gen que hemos visto, como el gen, digamos, el gen que hemos visto de la enfermedad fibroquística. Los análisis del esputo son importantes mediante tinción de Gram, el cultivo de análisis de ADN para identificar algunas enfermedades. Y con todo eso, yo a este paciente tengo que, digamos, tengo que usar escalas. 4 cubiertos. Estas escalas, digamos, que por ejemplo la del FADS modificado, son escalas que predicen la mortalidad, realmente que por cualquier causa en 5 años del diagnóstico. Entonces, en estos casos, usted tiene que valorar en el paciente con esta escala el pronóstico que tiene. Y eso van a tener variables. Las variables son las exacerbaciones, el BFU1 de la espirometría, la edad del paciente, la colonización crónica por el esputo de la pseudomonas, el exudado, la extensión de la tomografía, los números de lóbulos afectados, la escala de disnea, y eso todo, el total de eso nos da un número que nos marca la gravedad. De 0 a 3, de 0 a 3 leve, de 4 a 6 moderada y de 7 a 9 es grave. Entonces, el score y el pronóstico nos informan. El score de 0 a 3 puntos dan una bronquitis leve, que es una mortalidad de 4.3. Se me encarece el bueno, salió a las ruedas. El score de 4. Diego, que apaguen los micrófonos. Sí, por favor, apaguen los micrófonos. Bueno, como le repetía, el score, digamos, de pronóstico, ustedes van a categorizar de 0 a 3 la bronquiectasia leve y tiene una mortalidad de 4.3. Si el puntaje de 4 a 6 puntos, la bronquiectasia es moderada.
y ya la mortalidad aumenta al 25%. Pero si el score es de 7 a 9, hay una bronquiectasia severa y la mortalidad asciende al 68%. Por eso es muy importante usar estos scores. Es un score modificado que lo modificaron a la gente de Brasil. Me pareció muy adecuado agregarlo acá, pero conjuntamente a este score siempre hay que hacer un score para validar, que es el score de severidad de bronquiectasia, que realmente es otro score, y algunas veces juntamos los dos scores para tener más representación del estado del pronóstico del paciente. En este score, digamos, del BESI, habla de la edad, de los índices de masa corporal, del BSO1, de la espirometría, el ingreso hospitalario, la exacerbación, digamos lo que es el score de disnea, la colonización del Pseudomonas, la colonización de otros microorganismos, y también la gravedad radiológica y si afecta mayor de 3 lóbulos involucrados por bronquitis quística. O sea, todo esto nos dan un valor entre 0 y 4 es leve, 5 a 8 moderado y de 9 o más es grave. Generalmente estas escalas nos sirven para ver en qué estado está el paciente y el pronóstico que va a tener. Y es muy importante usarlo en este tipo de enfermedad que son progresivas. Y como habíamos dicho antes, hay gérmenes, hay microorganismos en la vida normal de un paciente que los gérmenes de la vía aérea, de la microbiota pulmonar, son escasos. Por ejemplo, hay prebotella, estreptococo, Beimonella, fucibacteria y Neisseria. Todas estas bacterias viven en la vía aérea en baja densidad. Pero si hay una enfermedad, va a haber alta densidad. Y hay que reconocer que hay algunas enfermedades que van a predisponer a algunos gérmenes. Y eso tenemos que saber para qué, para saber cómo actuar. Por ejemplo, el asma hemos clasificado en TH bajo y TH alto. Por ejemplo, en el asma TH bajo hay Moracella, Neisseria o Hemófilo. Hay una predominancia de esos gérmenes. En cambio, en el asma eosinofílico hay estreptococo, enterobacteria, actinomycetae, que son bacterias diferentes al otro tipo de asma. Y hay otras bacterias, por ejemplo, en la fibrosis quística que abundan, que es la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylo aureus, la Burdelia cepacia, que son muy frecuentes en esta enfermedad. Y en la bronquiectasia, por ejemplo, tenemos que recordar siempre la Pseudomonas, la Beimonella, la Prebotella y sobre todo la hemófilo también. Hay algunas enfermedades como la fibrosis pulmonar que también tiene otros gérmenes como el hemófilo, Beimonella, Estreptococo y Neisseria. O sea que hay determinadas enfermedades que predisponen a determinadas microbiotas que también tenemos que pensar hoy en día antes de tratar a un paciente. Entonces, estos pacientes hemos dicho que tienen una enfermedad crónica, pero sufren exacerbaciones. Estas exacerbaciones son deterioros clínicos que va sufriendo el paciente en menos de 48 que induce a cambios de tratamiento y se asocian deterioro de la función, colonización polimicrobiana, exacerbación que lleva a mayor hospitalización y lo cual sugiere tratar de un marcador de severidad. O sea, las bacterias más comunes, Pseudomonas y el hemófilo influenza. Y recordar esto que es muy importante porque hay un estudio que hizo Menéndez y analizó el perfil inflamatorio sistémico, porque como he dicho que había una obstrucción, después una inflamación, y esta inflamación, generalmente hay mayor inflamación de la vía de la interleuquina 17. ¿Qué es lo que ocurre? Para recordar, esto genera una inflamación y generalmente hay un aislamiento agudo de la pseudomonas durante las exacerbaciones graves. O sea, el linfocito, que es el linfocito virgen, por acción de la interleuquina 17, estimula una vía de del linfocito TH17 y eso genera un aumento, realmente está relacionado con inflamaciones de tipo intestinales que repercuten en la inflamación pulmonar. Por eso es muy, muy importante también tener en cuenta que también
el tema inflamatorio intestinal repercute también en la inflamación pulmonar. Por eso le traje este slide para que lo acopiemos a esta enfermedad. Pero una de las cosas muy importantes es que las bacterias, sobre todo la Pseudomonas aeruginosa, es un bacilo que lo tenemos que conocer un poco más, porque es un bacilo gram negativo oportunista, que cambia de una forma platónica a una forma sésil, que crece agregándose a un conocido como una biopelícula. Por ejemplo, esta bacteria se adhiere a la superficie, genera una matriz, y esta matriz generalmente se forma una capa y generalmente produce un biofilm. La formación de un biofilm es una antigua estrategia de supervivencia que hace la bacteria, que se produce cuando enfrenta un estrés ambiental, como el ejercicio sostenido, como un ejercicio sostenido de antimicrobiano, con residuos inflamatorios y disponer de variables de nutrientes. Estos factores inducen la mutación del moco y este MUAP, que esto favorece al exceso de producción de alginato y una característica de esta bacteria implica la formación de la biopelícula. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta que si ustedes han pedido un esputo en paciente y ven este tipo de bacteria, y bueno, tenemos que hacer un tratamiento. Por eso, digamos, muchas veces a nivel mundial se está hablando mucho de los rasgos de los pacientes, de los rasgos tratables, digamos, de estos pacientes. Entonces, si el paciente tiene una disbiosis bacteriana, yo voy a tratar con probiótico. Si tiene una disbiosis fúngica, voy a tratar con antifúngico. Si hay una disfunción del neutrófilo, inhibidor de la elastasa neutrofílica. Si hay un daño pulmonar mediado por proteasa, inhibidor de la proteasa. O sea que estamos tratando de inducir un tratamiento de acuerdo a los rasgos que tenga el paciente. Si hay una difusión ciliar primaria o secundaria, aclaramiento de la vía aérea, terapia potenciadora del el transportador, que hay terapias específicas. Inflamación sistémica, disfunción vascular, terapia antiinflamatoria, disfunción del regulador de la conducción de la transmembrana de la fibrosis quística, que se hace potenciador del regulador, inmunodeficiencia innata, ya sea tratamiento basado en los receptores TOL o profilaxia antibiótica, y las cargas bacterianas elevadas de la vía, antibióticos inhalados. Entonces, las guías recomiendan unas opciones, digamos, para erradicar algunas veces estos gérmenes que habíamos hablado. Por ejemplo, si yo quiero erradicar, puedo usar ciprofloxacina, digamos que un antibiótico se lo usa en 700 miligramos cada 12 horas vía oral, se usa 2 meses de vía endovenosa, se puede hacer 2, o sea, vía endovenosa con actividad antiseudomónica y más antibióticos inhalatorios. Esto se lo da por una duración de 2 semanas y se puede llegar realmente al tratamiento hasta 3 meses. Lo importante es realmente seguir a este paciente para que esta bacteria no siga lesionando ese bronquio y no lo siga alterando en su estructura y no produzca una desestructuración. Y también para enfermedades crónicas podemos usar realmente nebulizaciones inhalantes con antipseudomónico o macrólido. Algunas veces usan un macrólido como la citromicina, que generalmente la citromicina se la puede hacer trisemanal y nos ayuda a regular un poco la actividad, sobre todo a nivel de la interleuquina 8 en los macrófagos. Lo importante que sepan que son terapias que se pueden usar. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que vienen cómo lo manejo en su agudización? Primero hay que ver la agudización y tengo que ver la tinción y el cultivo con antibiograma. Lo importante es facilitar la eliminación de la secreción, la fisioterapia y los broncodilatadores. Y también el manejo de los broncoespasmos, los broncodilatadores, usar corticoides sistémicos igual que el EPOC, y también el tratamiento antibiótico. Esto va a depender realmente de la infección bronquial previa del microorganismo potencialmente patógeno.
Si yo no, si yo no tengo, digamos, el aislamiento, hago un tratamiento empírico con un riesgo elevado de pseudomonas, digamos, realizo un antibiótico anti-pseudomonas. Pero si realmente, si yo no tengo una infección previa, hago tratamiento de seguimiento con antibiograma y cambio el tratamiento según el resultado del microbiológico del estudio o la mala respuesta clínica. Pero hay que recordar que los pacientes que tienen riesgo elevado de pseudomonas tienen aquellos que son hospitalizados frecuentemente, tienen estadía recurrente en terapia, tienen ciclos repetitivos de antibióticos, también de corticoides, tienen enfermedades basales de gravedad y tienen aislamiento anterior de pseudomonas. Es muy importante este algoritmo. Siempre hay que hacer un cultivo de estos pacientes porque puede estar cursando una pseudomonas o un hemófilo influenza. Entonces, nosotros hemos conformado un formulario y este formulario tiene dos partes. Una parte donde donde hacemos unos interrogatorios acerca de la enfermedad, el paciente si tiene diagnóstico de bronquiectasia o no, si tiene neumonía recurrente, síntomas bronquiales mayores de 3 semanas y si tiene comorbilidades. Y de ahí una serie de preguntas acerca de sus tratamientos anteriores a la consulta actual. Y de acuerdo a eso, vemos cómo está tratada su enfermedad. Obvio que si hay esto, tenemos que ir pensando esto es un formulario de bronquiectasia. Esto, si viene en la primera consulta, uno va pensando en bronquiectasia cuando ya tengo una similaridad, ya estoy pensando con estudios previos. Y aplico la escala, si ya tengo el diagnóstico de bronquiectasia, después aplico la escala de severidad y la aplico a la décima y a la escala de fase. Con eso yo tengo el pronóstico del paciente. Entonces yo, digamos, estudio al paciente acerca de todo lo que hemos visto recién. Radiografía, tomografía, laboratorio y una espirometría. Con eso podemos seguir estudiando al paciente. Más esto, con esta escala, permite tener un seguimiento estricto del paciente para ver cómo está su calidad de vida. Bien, y siempre cuando uno sospecha y tiene el diagnóstico, sí hay que tratar de derivar al especialista para que pueda hacer que tenga mejor calidad de vida este paciente. Muchas gracias por todo. Bueno, no sé, digamos, si después esperamos las preguntas o sigue Anita. No sé, ¿querés que las preguntas las dejemos al final? Sí, sí. No se nos haga tan largo. ¿Querés dejar de compartir, Dieguito? Así Ya, yo ya la también. dejé. Ahí está. Ahí estamos. ¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla, Diego? Sí, sí, sí se ve. Bueno. Bueno, buenas noches a todos. Siendo las 9 de la noche, un día miércoles, ahora van a tener que escuchar conceptos de fisiopatología. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, porque si no, creo que se me duermen todos. Es un tema bastante pesado que me ha dado Diego para que les dé un miércoles a la noche. Pero vamos a, más que conceptos de fisiopatología, yo lo que quiero que al final de la charla ustedes puedan tener una espirometría en la mano, ver la espirometría e interpretarla y poder leer una espirometría. La mayoría de los médicos, sobre todo los clínicos, pueden leer bárbaro un electrocardiograma y no pueden leer una espirometría. Entonces ahora van a ver que no es tan complicado como parece ser que es tan complicada la espirometría. Entonces, antes de entender una espirometría, tenemos que entender algunos conceptos que hablamos los neumonólogos. Y los neumonólogos a veces parece que como el aire no se ve, no se toca, es algo intangible, entonces parece cuando enseñamos estos conceptos parece un tema muy complicado, muy difícil, entonces desistimos de seguir estudiando el tema porque nos parece que es sumamente complicado. Y ahora ustedes van a ver que no es nada complicado. ¿Por qué no es nada complicado? Porque el aire lo vamos a
tratar de interpretar como si fuese una cosa líquida. Así como hacen los cardiólogos, que tienen todo líquido, la sangre, por eso parece que lo entendemos mucho mejor. Vamos a tratar de entender esta cuestión del aire y esta cuestión de 3 conceptos que nosotros manejamos, que es el concepto de volumen, el concepto de flujo y el concepto de presión. ¿Qué es volumen? Volumen es cantidad. Y ustedes pueden ver, cantidad puede ser poca cantidad o mucha cantidad. A eso le llamamos volumen. Tengo poca cantidad de aire o mucha cantidad de aire. Entonces, cuando hablemos de volumen, acuérdense que estamos hablando de cantidad de aire. Anita, Sí. Anita no está pasando la diapo. ¿Pero en cuál está? Estoy en la primera. Conceptos de Spiro. ¿Y ahí? Ahí, digamos, no. Estoy en la primera. A ver, espera. Disculpa que... No. Vos avísame. Espérame. Vuelvo a poner. ¿Ahí? Ahí sí, ahí está. Ahí estamos, el volumen. ¿Se ve? Volumen, flujo y presión. Ahí sí. Bueno, entonces, volumen, acuérdense que es cantidad de aire. Puede ser menos cantidad o mucha cantidad. Cuando hablamos de flujo, flujo es la velocidad con que se traslada esa cantidad de aire. Por ejemplo, yo tengo una determinada cantidad de aire, no sé si se me ve a mí, ¿ustedes me ven a mí me están viendo? Fíjate, Dieguito, ¿me están viendo? ¿Diego? Sí, se la está viendo, sí, sí. Bueno, Sí, sí. entonces, supongamos que este volumen que yo tengo en la mano, este volumen de aire, yo tengo que meterlo dentro del pulmón. Entonces, yo lo puedo meter, si yo hago una inspiración lenta, yo lo puedo hacer a este mismo volumen, lo meto en forma lenta. Eso se llama flujo, es la velocidad con que yo voy a meter o voy a sacar ese aire. Pero ese mismo volumen, el flujo puede ser rápido, si yo hago esto. O sea, ese flujo, ese mismo volumen, yo puedo introducirlo en forma lenta o en forma rápida. A eso le voy a llamar flujo. Entonces, cuando yo hable de flujo, es la velocidad con que yo voy a trasladar ese aire. Ahora, presión es la fuerza que yo tengo que aplicar en ese volumen para que pueda ser trasladado de un lugar a otro. Entonces, volumen es cantidad. Flujo es velocidad de transmisión de ese aire. Y presión es la fuerza que hago para trasladar ese aire. ¿Se ve la siguiente diapositiva? Que dice mecánica pulmonar. ¿Se pasó? Sí. Bien. Ahora tenemos otro concepto en mecánica pulmonar. El concepto de lo que es la inspiración y la expiración. Fíjense que ustedes tienen que pensar en el pulmón como si fuese un elástico el pulmón, como si fuese un globo elástico que se va a estirar y se va a achicar. Eso es el pulmón, es una serie de elásticos. Entonces, ese elástico cuando yo tengo que inspirar y meter el aire, tengo que hacer fuerza con la musculatura respiratoria para estirar ese elástico y que el aire entre adentro. Pero cuando yo tengo que expirar, solamente tengo que soltar ese elástico, vuelve a su posición inicial y saca el aire del pulmón. Por lo tanto, cuando yo inspiro, es una acción activa, porque yo tengo que hacer fuerza para meter el aire. Pero cuando yo expiro, es algo pasivo, porque ya no tengo que hacer fuerza, sino que el elástico del pulmón se retrae y eso hace que salga el aire del pulmón. De ahí, de ese concepto de elasticidad, es lo que nosotros llamamos compliance o distensibilidad. Te va a decir, ¿para qué quiero escuchar todo esto a las 9 de la noche un día miércoles? Lo tengo que escuchar y lo tengo que entender, porque si no, no voy a entender los conceptos de espirometría. Si ustedes me quieren detener y quieren hacerme preguntas y quieren que vuelva a explicar algo, háganlo. Prendan el micrófono y me detienen y vuelvo a explicar los conceptos.
En base a esos conceptos de elasticidad, yo tengo lo que es la distensibilidad. Si yo les he dicho que el pulmón es como un elástico que se estira y cuando lo suelto vuelve a su posición inicial, a eso se le llama distensibilidad. ¿Qué es la distensibilidad de un elástico? Es la capacidad que yo tengo de estirarlo al elástico. Entonces, en el pulmón, la distensibilidad es el cambio que yo puedo lograr en el tamaño o en el largo del pulmón al aplicar una fuerza para estirarlo al pulmón y que se abra, ¿sí? O sea que en el aparato respiratorio la fuerza es presión y el largo estiramiento va a ser el volumen. Entonces nos imaginamos al pulmón como si fuese un fuelle. Acá les pongo con el puntero un fuelle. Ese fuelle vamos a hacer de cuenta que cuando yo lo abro al fuelle, entra el aire, ¿verdad? Entra el aire al pulmón. Y cuando lo suelto, ese aire acá va a haber un elástico. Si hay un elástico acá, cuando yo lo suelto, ese elástico vuelve a su posición inicial, se aplasta el pulmón y sale el aire. Pero no se aplasta totalmente el pulmón, siempre queda algo de volumen de aire dentro del pulmón. En base a eso es lo que llamamos compliance. ¿Qué significa compliance? ¿Cuánto tengo que hacer de fuerza o de presión para meter el aire dentro del pulmón? ¿Y cuánto tengo que hacer de fuerza para que el aire salga del pulmón? Entonces, como les dije, fíjense que me tengo que imaginar como si fuese un fuelle al que yo le puse este elástico, que es el elástico normal que tiene el pulmón. Yo para que entre el aire al fuelle tengo que estirar ese elástico, entra aire, y cuando yo lo suelto vuelve a su posición inicial y el aire sale. Pero no se aplasta todo el fuelle, no se aplasta todo el pulmón, no sale todo el aire. Queda algo de aire adentro del pulmón y ese aire que queda dentro del pulmón se llama volumen residual. Acuérdense de eso, volumen residual. ¿Qué pasa en algunas enfermedades? En algunas enfermedades como el EPOC, o en el caso dentro del EPOC, el enfisema de pulmón, ese elástico, la fuerza elástica, se volvió finito ese elástico y se rompieron las fibras elásticas. Eso hace la nicotina en el pulmón, rompe las fibras elásticas del pulmón. Entonces, si yo tengo un elástico que está blandito, finito, que se rompió el elástico, yo ese elástico lo puedo estirar mucho, 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 mucho. Si yo lo estiro, lo pongo acá en el fuelle, yo puedo estirarlo mucho, 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 mucho y puede entrar mucho aire. Pero cuando yo lo suelto, no va a volver a su posición inicial. Va a estar más grande. Ha quedado mucho aire adentro atrapado del pulmón. Eso se ve en estas curvas que se llaman curvas de compliance. Es decir, acá está volumen y acá está la presión que yo tengo que hacer para entrar determinado volumen al pulmón. Si esta curva azul es lo normal y yo tengo que hacer esta presión para tener este volumen, si yo rompí ese elástico, yo no tengo que hacer mucha presión para abrirlo al pulmón. Tengo que hacer poquita presión porque el elástico está roto. Entonces, hago poca presión y meto mucho volumen con poquita presión. ¿Y qué pasa cuando yo vuelvo? Son pulmones que quedan con mucho volumen de aire atrapado. Eso pasa en el enfisema de pulmón. Pero ¿qué pasa en la fibrosis de pulmón? La fibrosis es al revés que el enfisema. Tiene mucho elástico ese pulmón, es como un elástico grueso. Es como si este elástico grueso yo lo pusiese acá. Si yo pongo mucho elástico, tengo que hacer mucha fuerza para estirarlo al pulmón, para meter el aire. No puedo estirarlo mucho, entonces entra poco aire. Voy a tener poco volumen dentro del pulmón. Y cuando yo lo suelto, ese pulmón se cierra mucho más y va a tener menos volumen residual porque va a estar más aplastado. O sea que son pulmones en la fibrosis con volúmenes pequeños. Porque si yo veo la curva, esta es la curva azul de lo normal, yo tengo que hacer esta presión para tener este volumen. En el caso de la fibrosis, que tiene mucho elástico el pulmón,
tengo que hacer mucha presión para tener el mismo volumen. Es decir, acá está el principal concepto de la neumonología. Vamos a tener patologías con pulmones con volúmenes normales, patologías con volúmenes grandes, como en el EPOC, y patologías con pequeños volúmenes pequeños, como en el caso de la fibrosis de pulmón. ¿Alguien hasta acá me quiere hacer alguna pregunta? Esto es lo más difícil de entender dentro de la neumonología. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Diego, ¿alguien que quiera abrir el micrófono y preguntarme algo? Bueno, vamos a seguir. Entonces, vamos al concepto de espirometría. ¿Qué es la espirometría? La espirometría es cuando yo analizo, pero bajo circunstancias controladas con un equipo que está calibrado, la magnitud de los volúmenes pulmonares, o sea, la cantidad de aire, y la rapidez con que esos volúmenes pueden ser desplazados. Entonces, si yo les estoy diciendo esto, les estoy diciendo que en la espirometría yo puedo medir volúmenes, es decir, cantidad de aire, y si mido rapidez con que pueden ser desplazados, estoy midiendo flujo. Y mido las dos cosas en una espirometría, los volúmenes y el flujo. Entonces, ¿cuándo indico una espirometría? Puedo indicarla, por ejemplo, para condiciones diagnósticas, para evaluar síntomas, signos, exámenes de laboratorio relacionados a patologías respiratorias, valorar el impacto de las enfermedades respiratorias en la función pulmonar, en los casos de los fumadores para ver el deterioro de la función pulmonar, evaluación de riesgos quirúrgicos, de control de todas las patologías respiratorias, para preoperatorios, para evaluación por toxicidades pulmonares, para estudios laborales o de incapacidad, para estudios epidemiológicos, para todo eso se usa la espirometría. Pero lo importante es entender cómo la leo una espirometría, cómo la interpreto una espirometría. Antes de llegar a la interpretación de una espirometría, yo tengo que conocer que nosotros medimos 4 volúmenes y 4 capacidades. Si ustedes se acuerdan de esto, ya se van a acordar de todo. 4 volúmenes, ¿qué significa eso? 4 volúmenes, que es la cantidad que yo puedo expirar, inspirar o respirar en forma tranquila y lo que me queda en el pulmón. Ahora lo vamos a ver. ¿Y qué son las capacidades? Las capacidades son la suma de esos volúmenes. Vamos a hacer todos el ejercicio para que ustedes se acuerden después de lo que están midiendo. Respiren tranquilos. Meto, saco el aire. Meto, saco el aire. Meto, saco el aire. Eso se llama volumen corriente. Es lo que puse en verde. Volumen corriente. Cuando yo en forma tranquila meto, saco el aire, meto, saco el aire, meto, saco el aire. Volumen corriente. Ahora, si yo le digo al paciente, inspire todo lo que pueda, vamos a hacer la inspiración todos. Y me lleno todo el pulmón hasta que ya no puedo más, a eso le llamo volumen de reserva inspiratoria. Es todo lo que yo puedo inspirar. Ahora saquen todo el aire que puedan. Hasta que no puedan sacar más. A eso se le llama volumen de reserva expiratoria. Cuando ustedes sacaron todo el aire, ¿se les colapsó todo el pulmón? No, yo les dije que queda aire dentro del pulmón, que ya no me puede salir, pero queda aire. A ese volumen se le llama volumen residual. Esos son los 4 volúmenes. Ahora veamos la suma de esos volúmenes, se llaman capacidades. Cuando yo sumo el volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria, es decir, yo respiré y hice así, a eso le llamo capacidad inspiratoria. Cuando yo sumo el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria, es decir, yo estoy respirando normal, hago hondo, suelto todo el aire hasta que no puedo más, se llama capacidad vital. Esa es la capacidad vital. Pero yo les dije que me queda acá volumen residual. Entonces, ¿cómo se llama cuando yo mido también el volumen residual más el volumen de reserva expiratoria? Yo saqué todo el aire, más lo que me quedó de aire, de volumen residual, eso se llama capacidad residual funcional.
¿Y puedo medir todos los volúmenes, los 4? Sí, se llama capacidad pulmonar total. Ahora, imagínense ustedes que yo al paciente lo enchufo a una boquilla y le digo, respire tranquilo, se llena hondo, sopla con fuerza, hasta que no puede más. ¿Qué estoy midiendo acá? Capacidad vital, porque le estoy midiendo estos 3 volúmenes. Cuando yo lo conecto al espirómetro, yo mido los 3 volúmenes que les acabo de decir y que la suma de esos 3 se llama capacidad vital. ¿Qué no le puedo medir cuando lo mido en un espirómetro? El volumen residual. Y si yo no puedo medir el volumen residual, no puedo medir la capacidad residual funcional y no puedo medir la capacidad pulmonar total. Es decir, no puedo medir todos los volúmenes con un espirómetro. Para eso se necesita otro equipo que se llama pletismógrafo, que mide todos los volúmenes del pulmón. Pero eso no les voy a explicar hoy, sino que quiero que lo sepan, que existe la forma de medir todos los volúmenes, pero con la espirometría vamos a medir solamente volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, la capacidad inspiratoria puedo medir y fundamentalmente la capacidad vital. Muy bien. ¿Qué veo en una espirometría? Cuando ustedes les manden un informe en una espirometría, yo tengo que ver 2 cosas. Una, las curvas. Tengo que ver el gráfico de las curvas. Y la otra cosa que voy a ver después, los números. Entonces, empecemos por lo más fácil, que son las curvas. ¿Qué veo de las curvas? Esto de abajo, esto lo mide un pletismógrafo, porque esto que están viendo acá, fíjense, es capacidad inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. Pero los puse para que ustedes puedan ir viendo todos los volúmenes. Todo este volumen se llama capacidad pulmonar total. Pero esto lo mide no el espirómetro, sino un pletismógrafo. ¿Qué mide el espirómetro? Ustedes pueden ver una curva, que esta es la curva flujo-volumen. En esto estoy midiendo el flujo y acá estoy midiendo el volumen. La parte de arriba mide la expiración y la parte de abajo mide la inspiración. Y esta otra curva estoy midiendo el volumen y el tiempo en el que el paciente saca ese volumen. ¿Qué cantidad de tiempo le lleva a sacar todo el volumen de aire? Entonces, ¿cómo se ven las curvas cuando yo le hago soplar al paciente? Yo le digo, respire tranquilo, se llena hondo, sopla con fuerza y se hace esta curva. Sopla, 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 hasta que no puede más. Cuando no puede más, inspire hondo para adentro y se hace la curva de abajo. Entonces acá tenemos la curva, hasta acá llegó el flujo de este paciente, hasta acá llegó el volumen que puede expirar, y esta es la curva expiratoria y esta es la curva inspiratoria. Y esta es la cantidad de tiempo en el que el paciente sacó todo el aire. Muy bien. Este paciente, esto es el predictivo, o sea, lo que tendría que tener de volúmenes totales si yo le hubiese hecho una pletismografía. Y esto es lo que tiene el paciente. Se dice pre porque es prebroncodilatador, o sea que está prácticamente normal. Tiene unos volúmenes de acuerdo a los teóricos que él tiene. Ahora veamos otra curva. ¿Qué pasa en un paciente con asma? Nosotros les dijimos que un paciente con asma tiene obstrucción de la vía aérea. Ustedes tienen que pensar que las patologías pulmonares son patologías de los conductos por donde va el aire. Entonces, si por ahí se transmite el aire por los conductos, ustedes tengan en cuenta que el árbol bronquial son como los vasos sanguíneos. Entonces, que en vez de ir sangre, va a ir aire. Entonces, ahí yo voy a ir midiendo el flujo, la velocidad con que pasa ese aire. Y después tenemos el parénquima del pulmón, en donde voy a medir los volúmenes que tiene el pulmón. ¿Qué pasa en el asma? El asma no compromete el pulmón, el asma compromete la vía aérea, los bronquios. O sea que lo que yo voy a ver en una curva, voy a ver cuando lo hago expirar al paciente, fíjense que hasta acá tendría que llegar lo normal del flujo. Pero el paciente tiene este flujo de aire. El paciente expira
llega a un volumen adecuado y después inspira. Y lo que tiene limitado el flujo expiratorio, porque tiene una obstrucción que se colapsa, sobre todo cuando el aire quiere salir de la vía aérea. Entonces decimos que tiene una curva con una limitación del flujo en la expiración. Pero si nosotros le hacemos los volúmenes a este paciente, si le pudiésemos hacer los volúmenes, van a ver que cuando el paciente expira en el asma le queda mucho volumen de aire atrapado. Pero los volúmenes totales del pulmón no son altos, porque su elástico del pulmón está normal. El elástico pulmonar es normal. Lo que él tiene es un problema en el bronquio, que no puede salir el aire por el bronquio. Pero su pulmón está normal, el elástico. Por eso la capacidad pulmonar total es normal. Los volúmenes son normales. Lo único que tiene en el asma es un atrapamiento del flujo. Tiene menos velocidad para salir el aire. ¿Qué pasa en el EPOC a diferencia del asma? Yo les dije que el paciente con EPOC se les destruyó este elástico. ¿Y qué hace este elástico? Los bronquiolos más chiquitos, cuando llegan al alvéolo, estos bronquiolos, cuando el aire entra al alvéolo y el aire quiere salir, como el bronquiolo terminal no tiene cartílago, son blanditos, tienen membrana nada más, necesitan de la elasticidad del pulmón para que los traccione y así el aire puede salir. ¿Qué le pasa al paciente con EPOC? Tiene roto ese elástico. Entonces, el aire entra y cuando quiere salir el aire, se colapsa el bronquiolo porque no hay elástico que lo traccione y el aire queda atrapado acá. Vuelve a inspirar el paciente, se vuelve a dilatar el alvéolo, el aire no puede salir. Vuelve a inspirar, se vuelve a dilatar, no puede salir, hasta que termina rompiéndose el alvéolo, y eso se ven los agujeritos que ustedes ven, o los agujeros que ustedes ven en el parénquima del pulmón de un paciente que tiene enfisema. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando lo evidenciamos nosotros en la espirometría, cuando le decimos, largue con fuerza el aire, y en ese momento se produce un colapso más intenso de los bronquiolos, y eso se llama compresión dinámica de la vía aérea. Eso no lo tiene el asma, porque el paciente con asma, este elástico lo tiene normal, no tiene una compresión dinámica de la vía aérea. Entonces, eso, ¿cómo se ve en la curva? Uno mirando la curva de la espirometría ya se da cuenta si tiene obstrucción y si tiene asma o si tiene EPOC. Fíjense lo que es la expiración en un EPOC. Yo le digo, llénese hondo y sople con fuerza. Y hace la curva, se llama curva en hacha. Cae bruscamente la curva, cosa que en el asma no pasaba. En el asma caía, pero lentamente la curva. En cambio acá tiene limitación al flujo aéreo, pero la curva cae bruscamente en el primer segundo y después sigue sacando el aire, sacando el aire, sacando el aire, sacando el aire, y en algún momento, y sigue sacando, fíjense la curva volumen-tiempo, sigue sacando, 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 y el pobre hombre tiene que inspirar en algún momento, entonces corta la expiración porque tiene que meter aire en algún momento. Pero si fuese por el paciente, seguiría eternamente sacando. ¿Por qué? Fíjense lo que son los volúmenes de este paciente. Este paciente tiene mucho volumen atrapado en el pulmón y que necesita sacarlo, pero no puede. No puede porque se comprimen bruscamente los bronquios y no queda atrapado el aire, pero es porque se perdió el elástico del pulmón. Entonces, cuando yo veo esta curva que se llama curva en hacha, yo ya tengo que sospechar con la curva nada más que el paciente tiene un enfisema de pulmón. Ahora, tenemos otros tipos de curvas. Fíjense qué le pasó a esta curva. Esta curva tiene limitado el flujo expiratorio. Pero si vemos el flujo inspiratorio, también lo tiene limitado. Y fíjense la formita de esta curva. Tiene una curva que se llama curva en cajón. Así se llama esta curva. Curva en cajón. Muchos de estos pacientes son tratados como asma o como EPOC muchos años de su vida. Y siguen disneico y siguen mal hasta que alguien o les pone un estetoscopio en el cuello o les mira la curva de la espirometría y se da cuenta que no tienen ni asma ni EPOC, porque lo que tienen es una obstrucción alta y fija de la vía aérea, y esto es una estenosis de tráquea.
o una estenosis laringea, que dan este tipo de curva, porque son las únicas, yo les dije, en el asma y en el EPOC, tienen una limitación del flujo expiratorio, no inspiratorio. Cuando ustedes vean este tipo de curva y le ponen un estetoscopio, el paciente tiene estridor, tienen que sospechar que el paciente tiene estenosis de tráquea. Entonces se ve mucho en los pacientes, ahora lo vamos a ver mucho, en los pacientes post-COVID que estuvieron intubados y en muchos traqueostomizados post-COVID, vamos a empezar a ver mucho de este tipo de curvas. La fibrosis pulmonar. Yo les dije que la fibrosis pulmonar, ¿se acuerdan? Del elástico grueso, que tenían poquito volumen, o sea que tienen restricción porque los volúmenes son chiquitos, pero no está comprometida la vía aérea del paciente. La vía aérea es normal, el flujo es normal, por donde entra y sale el aire está limpito. El problema es el pulmón, que es chiquito, no se expande bien el pulmón, entonces tienen pulmones chiquititos. Entonces, si ustedes ven la curva flujo-volumen en una fibrosis, el flujo está normal, pero el volumen está chiquito. Entonces, ustedes van a ver una curva flaquita y alta. Si uno le pudiese hacer los volúmenes totales, esto es lo que tendría que tener el paciente de volúmenes totales y esto es lo que tiene el paciente de volúmenes totales. Entonces, esta es la curva típica de la fibrosis pulmonar. Muy bien. Esto es cuando le entregan un informe a ustedes. Entonces, por lo menos la curva ya la saben ver. Pero ahora viene el chorizo de números y ahí uno se empieza a agarrar la cabeza y dice, esto no lo voy a entender nunca. Y ahora van a ver que sí lo van a entender y es mucho más fácil que leer un electrocardiograma. Cuando nosotros mandamos un estudio completo, mandamos el estudio donde figura la espirometría. Cuando ustedes reciban una espirometría les van a llegar todo este chorizo de cosas que van a ver que no sirve todo esto. Van a tener que ver 3 cositas nada más de todo esto. Los volúmenes pulmonares y después mandamos otros estudios que se llaman test de difusión de monóxido. Hasta acá vamos a ver hoy qué es la espirometría y cómo interpretamos esto de la espirometría. Entonces, ya vimos las curvas. Ahora, ¿qué parámetros medimos en una espirometría? ¿Por qué teníamos que ver lo de los volúmenes? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que es la suma de volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen corriente. La suma de esos 3 volúmenes que yo puedo medir con el espirómetro se llamaba capacidad vital. Pero como yo le hago una maniobra forzada al paciente para que expire en forma forzada, eso se llama capacidad vital forzada. Es nada más que eso, el FVC. ¿Por qué le llamamos FVC? Porque todas las siglas que usamos los neumonólogos las usamos en inglés, o sea que van a estar al revés. ¿Ah? Es capacidad vital forzada, pero le llamamos FVC. ¿Qué es capacidad vital forzada? Entonces, todo el volumen que puede expulsar el paciente en una maniobra de expiración forzada. Entonces, yo le digo que respire tranquilo, que se llene hondo y que sople con fuerza, sople, 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 hasta que no puede más. Todo lo que expiró hasta que no puede más es toda la capacidad vital y forzada, porque lo hago con maniobra forzada. ¿Qué otro parámetro mido? Lo que llamamos FEV1. ¿Qué es el FEV1? La sigla está en inglés, pero es volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Qué significa eso? Es todo el volumen que sacó el paciente, pero en el primer segundo de respiración. ¿Y por qué me sirve eso? Porque lo que él sacó el primer segundo es todo lo que sacó del árbol bronquial. Lo que saca después del primer segundo, es todo lo de la muy pequeñita vía aérea y ya prácticamente lo que sale de los alvéolos. Entonces, ¿para qué me sirve este volumen? Si es todo el aire que estaba en los bronquios, me permite ver si el paciente está con una obstrucción, porque me está midiendo cuál es el aire que tenía en ese momento y la capacidad que tiene de sacar de aire de los bronquios. En cambio, la capacidad vital me está midiendo todo el volumen del pulmón. Entonces, con estas 2 mediciones, yo puedo ver en el FVC cómo está el pulmón, los volúmenes pulmonares.
Y en el FB1, ¿cómo están los bronquios? Si está obstruido o no está obstruido la vía aérea. Y después tenemos una relación que se llama FB1, FBC. Eso es todo lo que tengo que ver en una espirometría. Y ahora yo les voy a enseñar, y ustedes van a saber mejor que los neumonólogos, cómo interpretar una espirometría. Miren, ¿por qué mido esta relación? Porque si esta relación, si el FB1 está más bajo que el FBC, la relación va a estar baja y yo digo hay una obstrucción. Pero si el FBC está más bajo que el FB1, esta relación va a estar alta y digo que hay una restricción. Y ahora vamos a ver bien de qué estamos hablando. En base a estos parámetros, ustedes lo único que se van a fijar en una espirometría es FBC, FB1, FB1, FBC. Para fijarse esto, ustedes van a ver en las espirometrías que dice o predicho o teórico. Nosotros ponemos una columna de predichos o teóricos. ¿Y qué significa eso? No es lo mismo que sople yo, no les voy a decir mi edad, no, así les digo. Yo, mujer, que tengo 54 años, que mido 1,70, que peso 70 kilos, miren que les digo todos los datos, no es lo mismo mi volumen pulmonar que una persona, varón, de 80 años, que pese 80 kilos y que mida 1,60. No es el mismo volumen pulmonar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé si yo estoy soplando, si soplo 2 litros, si esos 2 litros son normales o no son normales? Me tengo que basar en tablas de valores normales. ¿Y qué me dicen esa tabla? Porque yo antes de hacer la espirometría, y eso les va a enseñar bien en la parte práctica Diego, yo tengo que saber poner si es varón o mujer, yo tengo que poner la altura, yo tengo que poner el peso y tengo que poner la edad. Esos 4 parámetros tengo que poner en el espirómetro para que el espirómetro me diga, estos son los valores normales para ese peso, para esa edad, para el sexo y para la altura. Este es el valor normal. Entonces, si yo soplé 2 litros y el valor normal es 2 litros, yo estoy al 100% de mi valor normal. Entonces, yo me fijo el porcentaje en la espirometría en base al teórico que me larga el equipo, pero para eso le tengo que introducir los datos, estos 4 datos del paciente. Entonces, yo digo, es normal un FBC cuando es más del 80% del valor teórico del paciente o del predicho del paciente. Un FB1 cuando es más del 80%. Y la relación FB1-FBC tiene que estar entre 70 al 90%. En base a esto, yo tengo 3 patrones. Un normal, el obstructivo o el restrictivo. No es tan complicado, son 3 cosas nada más. Lo normal es lo que les acabo de decir. Ahora vamos a ver a quiénes me fijo cuando yo me fije la espirometría si es obstructivo. El obstructivo, lo primero que yo me voy a fijar en la espirometría es el valor de FB1-FBC. Si el valor de esta relación está menos de 70, yo digo, oh, ojo, este paciente está con una obstrucción. Y me voy a fijar el FB1. Si el FB1 va a estar muy bajo, pero más bajo que el FBC, porque puede estar bajo el FB1, pero el FBC normal. Esto es un patrón obstructivo, es decir, una relación menos de 70% y un FB1 bajo. ¿Cómo lo clasifico a la obstrucción según el valor de FB1? Si está entre 80 y 60, yo digo que es leve. Si está entre 60 y 40, digo que es moderado. Y si está menos de 40, yo digo que es severo. Eso me lo tengo que acordar. O tengo que tenerlo en la mano a esto, como para tener una idea cuando yo la esté leyendo la espirometría. Ahora, yo sospecho que es restrictiva, y ya les voy a decir por qué sospecho, cuando la relación FB1-FBC es más del 90%. Cuando el FB1 suele estar bajo, pero no tan bajo como el FBC. Lo que está más bajo en una restricción son los volúmenes totales del pulmón. La vía aérea
yo les dije que estaba intacta. Va a estar un poco baja porque están muy bajos los volúmenes. Pero acá, ¿cómo mido los volúmenes totales del pulmón? No los puedo medir con una espirometría. Yo con la espirometría puedo sospechar que tiene una restricción porque tiene los volúmenes chicos. Pero para decir que tiene una restricción y decir si es leve, moderada o severa, yo tendría que hacerle una pletismografía al paciente y medirle capacidad pulmonar total. Es decir, ¿cómo voy a informar? Si yo tengo un patrón obstructivo, le pongo broncodilatador al paciente, le hago 2 PAF de salbutamol o 4 PAF de salbutamol y lo mido a los 15-30 minutos de nuevo. Y me fijo si el FB1 mejoró. ¿Cuánto mejoró? Si mejoró más de 12%. O sea, yo voy a tener un valor pre-broncodilatador y el valor post-broncodilatador. Si yo le pongo el broncodilatador y mejoró el FB1 más del 12%, yo digo que tiene respuesta al broncodilatador. Entonces, ¿cómo las voy a informar a la espirometría? O espirometría normal, si el paciente tiene más de 80 de FBC, más de 80 de FB1 y el rango de FB1 y FBC está entre 70 y 90. O puedo tener un patrón obstructivo que se informa incapacidad ventilatoria obstructiva y ahí voy a tener que decir si es leve, moderada o severa, con o sin respuesta al broncodilatador. Y si es restrictiva, yo tengo que poner se sospecha de incapacidad ventilatoria restrictiva o impresiona incapacidad ventilatoria restrictiva, porque no puedo decir efectivamente que es restrictiva solamente con la espirometría. Bueno, veamos algunos ejemplos. Miremos este estudio. Fijémonos. Primero me fijo el FB1, acá le hago una trampita porque les pongo los valores normales. FB1, FBC. ¿Cómo tiene este paciente? Bajo, 55%. FB1, me voy a fijar el FB1, ¿cómo está? Bajo, 65%. ¿Cómo está el FBC? Normal. Entonces, yo digo, tiene una obstrucción este paciente. Bueno, tiene una obstrucción. Me voy a ver qué grado de obstrucción. Me fijo en el FB1. Tiene 65%. Entonces, este paciente tiene una obstrucción leve. Le pongo el broncodilatador. Le vuelvo a hacer el FBC, el FB1. ¿Cuánto ha tenido de cambio? 23%. Entonces, ¿cómo le informo? Incapacidad ventilatoria obstructiva leve con respuesta al broncodilatador. Y eso es todo lo que tengo que informar en la espirometría. Veamos este otro. FB1, FBC, alto, más de 90. Ojo, tengo que sospechar que puede tener una restricción. Me voy a fijar los valores. El FBC está muy bajo, y más bajo que el FB1. Le hice broncodilatado a este paciente, no tiene reversibilidad. Entonces, ¿cómo le informo esta? Tengo que poner sospecha de incapacidad ventilatoria restrictiva, porque lo que tengo bajo son los volúmenes del pulmón. Veamos otro ejemplo. FB1, FBC, bajo. Entonces ya sospecho que tiene una obstrucción. Me voy a ver la obstrucción. Con el FB1, 53%, es un moderado. ¿Tiene respuesta al broncodilatador? No, no tiene más de 12%. Entonces, ¿cómo le informa? Incapacidad ventilatoria obstructiva moderada sin respuesta broncodilatador. Y veamos esta última. FB1, FBC, 75%, dentro de rangos normales. FB1, 86%, normal. FBC, 85%, normal. ¿Tiene respuesta broncodilatador? No. ¿Cómo le informa esta espirometría? Espirometría normal. Y eso es todo. Entonces, seguramente van a tener que repasar un poquito esta clase, pero creo que eso es todo y con eso tenemos que poder ver una espirometría. Bueno, muchas gracias. Dieguito. Muy bien, Anita. Muy linda la clase. Muchas gracias. Bueno, lo que queda, digamos, es el dispositivo
Lo de dispositivos, no sé si quieren que lo grabemos o le pasamos el PDF, Anita. No se escucha. Les quería comentar de dispositivos, que algunos de los que están acá ya lo saben, pero ya están cargados en la página de Ganoa, en los videos de todos los dispositivos inhalatorios. O sea que ni siquiera tienen que ponerse en el trabajo de ustedes enseñarle al paciente, sino que se les puede dar al paciente o mostrarles en el teléfono el video al paciente para que el paciente pueda verlo a los dispositivos y cómo se hacen las técnicas de inhalación, y el paciente llevárselo a su casa, poder verlos en su teléfono celular o grabarlos con el teléfono de ellos y tener en su casa para hacerlos con los videos en los dispositivos. Yo le voy a pasar la clase esta de dispositivo, de todos modos. Yo creo que por el tiempo, yo con tanta información, creo que es bastante lo que hemos visto hoy sobre lo que está y Espiro, y creo que tienen que hacer, digamos, bastante descanso de la mente, porque es bastante información y mucha para procesar. Entonces yo le puedo mandar a la doctora Facioli, y yo le voy a mandar a usted, así lo distribuye a los chicos, a los médicos, digamos, al personal de usted. Perfecto, Doc, perfecto. Bien, Usted bien. páseme toda la información, así ya el lunes tenemos todo listo para el taller. Bueno, yo le voy a pasar las clases anteriores con el PDF, así para que lo tenga. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Pobres, les dejamos así la cabeza hoy. Ha sido, o sea, quiero avisarle que bronquiectasia ha sido un tema muy difícil de prepararlo. Hemos tenido que leer un montón Es muy extenso. y la verdad que lo traté de hacer lo más fácil porque es un tema que es muchas veces no abordado y no encarado con la seriedad que tiene el problema. Y tenemos muchos pacientes, sobre todo en esta zona, muchas infecciones por tuberculosis que dejan muchas alteraciones, digamos, de este tipo, y quizás no la podemos abordar como tienen que ser. Entonces, creo que es la hora, digamos, de hacer las cosas como corresponde y los pacientes contenerlo de la mejor manera. Entonces, lo mejor que podemos hacer es darle los instrumentos para que podamos servir a estos pacientes que muchas veces no la pasan muy bien. Y hay que tener, digamos, siempre, yo tengo una chica que, digamos, ahora con un catagener y la niña tiene 28 años y anduvo deambulando muchas guardias hasta que se le supo el diagnóstico y ahora está mejor, pero está más contenida. Entonces es mejor conocer, diagnosticar y hacer un tratamiento adecuado en estos pacientes porque progresan y complican. Entonces, lo que necesiten, estamos a su disposición en todas las dudas que pueden surgir de acá en adelante, ¿no? Bueno, parece que los dejamos mudos, pobrecitos. Doctor, disculpe, yo le quería pedir que puedan subir esta clase antes de que tengamos la práctica del día lunes para que repasemos. Sí, sí, sí. Excelente la clase, muy linda. Doctor, ahí en el chat yo le compartí el link del departamento de capacitación para que puedan ver las grabaciones de las clases anteriores y la de hoy va a estar disponible mañana. Ok. O bueno, después yo le paso también. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, yo le voy a pasar todas las otras cosas que habíamos dado y nos vemos el lunes. No, ya son expertos en espirometría, las espiros, ya cuando Y en patología obstructiva.
No, muchas gracias, doctora Ana. La verdad que se ha entendido perfecto. Mire que he estado en muchas clases de Espiro y la verdad que creo que en 20 minutos se explicó mucho y creo que nos va a servir para poder avanzar y dar una respuesta a una de las patologías que nosotros, por lo menos en Aguilar, es una de las consultas más frecuentes. Tenemos muchos pacientes con tuberculosis, tenemos muchos pacientes con HIV y antecedentes de aspergilosis. Nosotros en el hospital tenemos más de 50 pacientes en tratamiento y los cuales hemos tenido pacientes con SIDA y han quedado con lesiones pulmonares que hoy, gracias a Dios, están con carga viral indetectable y buenos CD4, pero han quedado con lesiones pulmonares donde es muy difícil hacer el seguimiento y bueno, y hacemos nosotros la parte de infectología lo que podemos desde la parte infecciosa, pero bueno, tenemos estos patrones obstructivos y algunos restrictivos que no nos permiten avanzar en la sintomatología con infecciones recurrentes e internaciones recurrentes. Así que creo que nos va a ayudar mucho tener espirometría y avanzar con la mejoría en los tratamientos de los pacientes. Así que le agradecemos por lo que siempre nos están ayudando y a pesar de que somos pocos en la capacitación, pero los pocos que estamos nos sirven porque al otro día reproducimos esta información en el hospital y nos ayudan a acercarnos a un mejor conocimiento. Así que le agradecemos a los dos y a todo el equipo que está trabajando en la capacitación esta. Gracias, gracias. Muchas Bueno, gracias, doctora. duda que necesiten a través de Diego también, por supuesto que vamos a seguir ayudando a las capacitaciones, como les decía, de ayuda para los inhaladores. Tenemos en la página de Ganoa, que es ganoa.com.ar, después Diego les pasa el código QR, él tiene varias tarjetas que nosotros les damos a los pacientes, en donde el paciente entra desde el teléfono, un código QR, y tiene todos los videos de todos los inhaladores. Entonces, eso se lleva a la casa al paciente y ustedes no pierden tiempo enseñando esas cosas. Por supuesto que las tienen que saber, porque tienen que saber cómo se usan los inhaladores y si el paciente está usando bien. Tienen que ver cómo lo está usando el paciente. Pero les alivia mucho tiempo de consultorio, de estar explicando esto. Cuando le entregan esto al paciente, el paciente en su teléfono lo puede ver en su casa y puede hacerlo en su casa con los videos. Yo lo que le digo al paciente, la primera semana o la segunda semana, usted haga la medicación con el video, junto con el video, hasta que se acostumbre a usarlo bien. Y yo les digo, después de años de enseñar inhaladores, para mí me ha resultado lo mejor, y ha sido gracias a la pandemia, en donde el paciente vuelve y después de haber hecho varias veces con el video, en su casa, aprenden a usarlo mucho mejor a los inhaladores. Así que les ofrecemos esa herramienta también que les ahorra muchísimo tiempo de la consulta. Yo voy a llevar las tarjetitas el lunes, les llevo las tarjetas. Bueno. Lo que sí quiero dejarle, digamos, algo a la doctora, una noticia, que es, bueno, una vez que termine las capacitaciones, yo tengo que hablar con la doctora López para que coordinen con ustedes sobre teleespirometría, que eso es lo que van a cargar ustedes para que nosotros lo informemos y le saquemos las dudas digamos, de algunos pacientes. Perfecto, perfecto, Doc. Sí, lo que le habíamos pedido a la doctora para que podamos tener mayor agilidad en la información. Aparte, nosotros tenemos historia clínica digital, ahora se informatiza el sector de la Guardia Internacional, así que tenemos todo el sector del hospital todo informatizado, así que yo creo que eso nos va a servir mucho para avanzar y no demorarnos en el envío tal vez de los estudios. Bien, bien. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias, lo esperamos el lunes, Doc. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Diego.